hasta el verso 13. Mateo capítulo 9, verso 9 en adelante. Cuando lo tenga, me indica con un amén. Mateo 9:9. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús y dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Todos el 13. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos. Señor Jesús, en esta hermosa mañana te adoramos, te bendecimos, te damos honor y gloria, alabanza, adoración a ti, al único Dios verdadero. Señor, yo te pido en esta mañana que tu palabra, la cual es bendita por los siglos, bendiga nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, en esta mañana te lo pedimos. Aleluya. Tome su asiento, mis amados hermanos. Y esta mañana vamos a estar estudiando la palabra de Dios bajo el tema: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El mensaje en esta mañana, hermano, es el llamado de Dios a los pecadores al arrepentimiento. A su nombre sea la gloria. Mateo, hermano, que también era conocido como Leví, aleluya, era un publicano. Y cuando nosotros escuchamos la palabra publicano en la Biblia, tal vez algunos no sepan o no se familiaricen con esa palabra, pero un publicano era un recaudador de impuestos, que sería hoy, hermano, como alguien que trabaja para el IRS. Un recaudador de impuestos era un trabajador para el Imperio Romano. Gloria al Señor, aleluya. Estas personas se sentaban a la entrada, aleluya, de las ciudades para toda aquella persona que entraba a Jerusalén o las ciudades más importantes, aleluya, podían recaudar los impuestos para el César, aleluya. Y amado hermano, lo que sucedía con estas personas es que ellos eran odiadas por los judíos. Los publicanos eran personas, hermano, conocidas como ladrones, gloria al Señor. Por eso los judíos los aborrecían, no podían ver a los publicanos. ¿Por qué razón? Porque, hermano, aleluya, cobrar impuestos para el imperio no era un delito, era algo, gloria al Señor, establecido por la ley. Pero lo que hacían estas personas es que el impuesto para el imperio romano era una moneda, pero ellos cobraban dos. Una era para el imperio y la otra era para ellos. Es por eso que eran odiados. Es por eso, amado hermano, que, aleluya, los publicanos, los pecadores, las prostitutas en la Biblia, hermano, es un conjunto que la Biblia los llama como un solo nivel, que los pone a
¿Quién era Zaqueo? Este hermano no solamente era un publicano, era jefe de publicanos. Era una persona importante, gloria al Señor. Si los publicanos eran ricos, este hombre, hermano, era mucho más rico. Es más, la Biblia dice que era muy rico, gloria al Señor, aleluya. Pero no importa cuán rico sea una persona, cuando tiene un llamado de parte de Dios y cuando Dios obra en el corazón, hermano, pone a un lado la riqueza y se concentra en el verdadero tesoro que es Jesucristo. Por eso es que nosotros cantamos, aleluya, que la vida del cristiano es muy alegre, no por lo que tiene materialmente, sino por todo aquello, hermano, esas riquezas espirituales que vienen de parte de Dios. Tenga o no tenga, está contento, hay contentamiento. ¿Por qué? Porque, amado hermano, el verdadero rico es aquel que tiene a Jesucristo en su vida. Esa es la verdadera riqueza. Por eso cantamos este canto. El mundo tiene, pero le falta todo. Le falta Cristo, que es el único tesoro. Alabanzas a Dios. Entonces, hermano, Zaqueo era un hombre, aleluya, publicano, jefe de publicanos. Pero que un día, aleluya, hermano, tuvo un encuentro con el Señor. Y Dios, hermano, obró en su corazón. Y este hombre cambió. Porque el cambio, hermano, es visible. El arrepentimiento trae fruto inmediato, no se espera mucho, inmediato. ¿Qué dijo este hombre? Señor, la mitad de mis bienes las doy a los pobres. Y si a alguien yo he defraudado, que había muchos que me he defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Hermano, eso es un fruto de arrepentimiento, es un cambio, gloria al Señor. Por eso dice el Señor que Él no vino a llamar a justos, sino a los pecadores. ¿A qué, hermano? Al arrepentimiento, gloria al Señor. Porque el arrepentimiento, hermano, es un cambio de mente, un cambio de dirección, dejar lo malo y volverse a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Que Dios, hermano, y la gente vea que verdaderamente, hermano, esta persona ha cambiado. Aleluya. Antes maldecía, ya no maldice. Antes robaba, ya no roba. Aleluya. Ahora es una persona justa con el Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, porque el arrepentimiento, bueno, el fruto del arrepentimiento es visible. A su nombre, gloria. Mateo estaba sentado en el lugar, hermano, donde se cobraban los impuestos, con su mesita y todo. Y cuando el Señor lo vio, le dijo: sígueme. A su nombre. Y, hermano, qué tremendo es el llamamiento de Dios. Dios ha llamado a mucha gente, pero no todos atienden el llamado de Dios. No todos atienden el llamado de Dios. Muchos venían con el Señor y le decían: Señor, te seguiré a donde tú quieres, pero primero déjame hacer esto, primero déjame hacer lo otro. Y no, hermano, el llamamiento del Señor, hermano, tiene que ser, gloria al Señor, hermano, cuando nosotros tenemos que dejar todo a un lado y concentrarnos en el llamado que Dios nos está haciendo. A su nombre, hermano. En ese momento, hermano, Mateo dejó todo lo que estaba haciendo para seguir al Señor. ¿Por qué, hermano? Hermano, porque sintió en su corazón ese llamado. Fue fuerte el llamado del Señor hacia nosotros, que dejó de ser un empleado del Imperio Romano para ser, hermano, un seguidor, un discípulo del Señor. Y vea el impacto que obtuvo el llamado de Mateo. Que, hermano, un libro de la Biblia lleva su nombre, uno de los evangelios. Porque esta persona, hermano, por muy poco estudio
era una persona, hermano, letrada, que conocía, gloria al Señor, que había estudiado, que conocía de números, que conocía, hermano, incluso Mateo, hermano, es el único libro en la Biblia, hablando en cuestión profético, en el cual más se concentra en las profecías del Antiguo Testamento y en el cumplimiento del Señor. Es el que más cita al Antiguo Testamento, y esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta, aleluya, a Isaías, y la Virgen a sus hijos, mi hermano, y es el que más, gloria al Señor, habla del Antiguo Testamento. Mateo, hermano, fue tan terrible el llamado, fue impactado por el llamado que le hizo el Señor, que dejó todo para concentrarse en el llamado que Dios le hizo. Usted y yo, hermano, fuimos llamados por Dios. El llamado que Dios nos hizo es para salvación. Dios nos llamó, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, para ser parte de su pueblo. Pero el llamado que hizo el Señor a Mateo fue un llamado muy, pero muy especial. Tanto, hermano, que cuando este hombre se dio cuenta, hermano, aleluya, a quién estaba siguiendo, lo que Dios había hecho, hermano, aleluya, porque ellos estaban acostumbrados a oír, gloria al Señor, diferentes, aleluya, hombres hablando de Dios, pero cuando escucharon al Señor hablando, aleluya, como aquellos hombres que fueron a aprenderlo y no pudieron, ¿por qué? Porque nunca habían oído hablar a alguien como él. Entonces Mateo lo que hizo, hermano, es que le hace un banquete al Señor en su casa. Hizo un gran banquete para presentar al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y sus invitados eran personas que hacían lo mismo que él hacía. Eran ladrones, publicanos, y la Biblia dice y pecadores. O sea, mucha gente, hermano. Mateo hizo un banquete a su nombre, hermano, porque qué hermoso es cuando Dios cambia a alguien. ¿Qué es lo que quiere hacer aquel que ha sido cambiado? Hablar de lo que Dios hizo en su vida. Compartir con sus amigos, con sus familiares, lo que Dios hizo en su vida. Aleluya. Porque lo que Dios hace, hermano, es grande. Aleluya. Dios ha cambiado borrachos, drogadictos, prostitutas, homosexuales, aleluya, hermano, pecadores de toda índole. Dios los ha cambiado porque la sangre, aleluya, del Calvario tiene el poder para transformar. No importa qué tan vil haya sido el hombre, tiene poder la sangre de Cristo para cambiar. Aleluya. Nosotros, hermanos, los que venimos del mundo de pecado, éramos de lo peor, y Dios nos cambió, nos transformó. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Compartir nuestro testimonio con nuestras familias, con nuestros más allegados. Y eso es lo que hizo Mateo. Mateo invitó a sus amigos. Alabanzas al Señor. Y miren lo que dice la Biblia en el versículo 10 de la cita que leímos. Dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, era la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea que invitó a muchos, dice la Biblia, muchos publicanos
pecadores. ¿Por qué? Porque quiso compartir su cambio, el cambio que Dios había hecho. Aleluya. Hermano, si hay alguien que conoce los corazones, ese es Dios. Dios conoce no solamente el corazón, la mente, tus pensamientos, mis pensamientos. Se citaba 2 veces, 3 veces la expresión: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Esa es una pregunta, y la misma palabra da la respuesta. Dice, el limpio, pero no son estas manos, hermano, no se está refiriendo a estas manos. Es una expresión, hermano, para el corazón. El limpio de manos y puro de corazón. Hay gente que piensa, hermano, que no hay puros de corazón. Sí lo hay. Y la pureza de corazón tiene que ver, hermano, con el mismo dice. No es de que no te equivoques, porque no es ser que no se puede equivocar. Todos nos podemos equivocar. Pero una cosa es actuar, hermano, deliberadamente, con malicia, porque hay gente que usa la malicia para hacer algo malo. Cuando usted habla mal de alguien, hermano, ¿sabe cómo se llama eso? Malicia. Malicia. Usted habla mal de alguien, hermano, cuando no está él ahí presente con usted, eso es malicia, porque usted está tratando de ponerlo en mal con otra persona. Ahí ya no hay limpieza de corazón. Entonces, la sangre de Cristo, cuando la gente, la persona ha caído lo más bajo, tiene el poder para cambiarlo y transformarlo. ¿Cuántos dicen? Entonces, Dios, que conoce la mente y el corazón, al momento que los pensamientos de estos hombres o las palabras, al Señor no le tiene nada que contarle de tu vida y de tu vida. A Él no le tiene que decir, mira, hermano, mire, Señor, el hermano fulano, la hermana fulana está haciendo esto y esto. No, Él lo sabe. Él lo sabe. Él lo sabe todo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el Señor supo lo que estaban los fariseos. Aleluya, hablando. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran personas hipócritas, que tenían doble cara, doble moral, vestían impecable, pero por dentro, hermano, estaban podridos. Que hasta el Señor le dijo a panteones, paredes blanqueadas. Ellos, hermano, exigían algo que ellos no podían hacer. Ellos eran, hermano, le llamaban religiosos, pero ellos, hermano, eran falsos. A lo cual el Señor les dice a ellos, el verso 11, no, el verso 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo le digo algo, ¿quién de los que estamos aquí ha ido al doctor estando sano? Nadie. Cuando vamos es porque estamos enfermos, ¿verdad? Aleluya. Es cuando vamos a visitar al médico, cuando estamos enfermos. Pero, hermano, el problema aquí, o la enfermedad a lo que el Señor se estaba refiriendo, no era la enfermedad física del cuerpo, sino la del alma, porque el peor enfermedad del hombre es el pecado. A eso se estaba refiriendo el Señor, al pecado del hombre. Pero, ¿cómo ve Dios la condición del hombre, hablando espiritualmente? Mire lo que dice Isaías 6. Póngame Isaías 6, hijo. Esa es la condición del hombre, hermano, natural, sin Dios. Sin Dios. Porque hay que hacer una diferencia. El hombre en general y el hombre que ha sido transformado por Dios es otra cosa. Isaías 1:6, verso 6. Al revés, anda. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza
no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida chaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermano, esta es la condición del hombre sin Dios. El hombre de pecado. Solamente, hermano, como dice ese canto, es una llaga podrida. No hay nada bueno en el hombre sin Dios. Aleluya. Enseñaba el domingo pasado que el hombre, hermano, que un árbol cortado tiene más esperanza que el hombre sin Dios. Porque al árbol solamente le cae un poquito de agua y vuelve a la vida. Pero el hombre sin Dios no hay esperanza. Entonces, la condición del hombre, hermano, ¿cómo lo ve Dios, hermano? Como una llaga podrida, como algo, hermano, putrefacto, gloria al Señor. Así es como es la condición del hombre. Y cuando el Señor le habla aquí a Mateo, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, vamos para allá. La Biblia dice, hermano, allá en el libro, en el Salmos 14 y en el 53, usan la misma expresión acerca de la condición humana. Que dice, hermano, que no hay ni uno solo que haga lo bueno. Aleluya. Y Pablo dice a los romanos, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron. Aleluya. Entonces, tenemos que hacer, aleluya, hermano, un hincapié aquí, que esa es la condición del hombre en general, apartado de Dios. Porque yo le voy a hacer una pregunta: ¿usted cree que haya justos? Claro que hay, aleluya. No dice la Biblia, cuando Pablo le dice en el Evangelio, en Romanos, en Romanos, gloria al Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, aleluya, es por fe y para fe, como escrito está, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿hay justos? Claro que hay justos. Y la justicia que usted y yo tenemos no es por lo que hayamos hecho, sino el sacrificio del Calvario. Esa sangre nos justificó a nosotros. Aleluya. Éramos culpables. Alabanza. ¿Sabe, hermano? Que usted éramos culpables, no había nada que nos justificar. Pero como el Señor es bueno y Él es el único que puede justificar y condenar, digo, mira, tú eres culpable, pero como yo soy bueno, yo quiero justificarte. Te voy a cancelar esa deuda, es lo que tú tienes, te lo voy a cancelar. Quiero justificarte. Aleluya. Entonces, hermano, si hay justos, incluso desde el Antiguo Testamento. Porque esa frase que usa Pablo a los romanos, la tomó del Antiguo Testamento. No dice, pues, el salmista clama a los justos, ¿y qué? Entonces, si hay justos. Aleluya. Y la expresión que el Señor usa, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Entonces, el llamado de Dios, hermano, es para los pecadores. ¿Y quién le llama? Todos. Usted y yo estábamos en Cristo. ¿Cómo estábamos? Éramos pecadores, sin esperanza. Pero aún cuando nosotros estamos hoy en día, yo le hago una pregunta: ¿cuánto le han fallado al Señor? Todos. De alguna manera todos le hemos fallado al Señor. Pero hay que hacer una diferencia, como ya se los he enseñado otra vez. Nosotros, hermano, no vivimos para pecar. ¿Sí? Una cosa es fallarle a Dios y otra cosa es vivir para pecar. Me dijo, póngame Romanos 6:1. Mire lo que dice Romanos 6:1. Aleluya. Gloria al Señor. Romanos 6:1, hermano. Aquí nos enseña. Aleluya. Y dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Déjenmelo ahí, amigo. Lo que está diciendo Pablo ahí, mire,
En ninguna manera. O sea, no se puede. Podemos fallarle, pero no podemos, hermano, persistir en el pecado. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dicen, ¿cómo pues viviremos en él? Aleluya. La iglesia, hermano, la iglesia, los redimidos, los que Dios ha limpiado, hermano, no vivimos para pecar. Llegamos a fallarle a Dios, pero la Biblia dice que la voluntad de Dios no es que le fallemos, pero por si acaso le fallemos. Dice Juan, hijitos, les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese cometido pecado, ¿qué dice, hermano? Tenemos un abogado, pero no vivimos para pecar. Esa es nuestra condición. El hombre sin Dios, hermano, su naturaleza es pecaminosa. Todo lo que hace, hermano, está inclinado al pecado. Usted y yo no. Ya no. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto del pecado. ¿Cómo pues vamos a vivir otra vez en él? ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Entonces, cuando el Señor se refiere que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, hermano, al arrepentimiento, está hablando, hermano, del llamamiento general para todos los que están sin Cristo. Aleluya. Los que no tienen esperanza, a los enfermos espirituales de todas las condiciones. Ese es el llamado que Dios está haciendo, que hizo y seguirá haciendo. A su nombre gloria. Mire el verso 13 de Mateo 9:13. El Señor les dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, la misericordia de Dios es grande. Estamos aquí por pura misericordia. Porque usted y yo, hermano, desde hace cuánto, ya que si fuese, hermano, aleluya, por la misericordia del hombre, ninguno de los que estamos aquí existiera. Porque el hombre no tiene misericordia. El único que tiene misericordia es Dios. Y estos hombres, hermano, carecían de misericordia. No conocían la misericordia. Y el Señor les dijo, miren, vayan y aprendan lo que es la misericordia. Dejen de hacer sacrificios y concéntrense en lo que me agrada a mí, que es la misericordia. A su nombre, gloria. Porque el llamado mío, yo he venido a llamar, no a los justos, y fuera de Dios no hay ningún justo, sino a los pecadores. ¿A qué, hermano? Al arrepentimiento. A su nombre sea la gloria. ¿Y cómo es la misericordia de Dios? David una vez le dijo a uno de sus siervos, o al profeta, que venía con mensaje de parte de Dios cuando él le había fallado. Dime, dice el Señor, que escojas entre esas tres cosas, porque juicio va a caer sobre ti. ¿Quieres ser perseguido por tus enemigos? ¿Quieres que amen la tierra? Hermano, dice, no caiga yo en la mano del hombre, porque el hombre no tiene misericordia. Caiga yo en las manos de Dios, porque eres grande misericordia. Aleluya. Y mira, hermano, la expresión de David tocante a la misericordia de Dios. Salmo 63:3, lo que dice. El Salmo 63:3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Hermano, mis labios te alabarán. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Mejor que la vida. A su nombre, gloria. Salmo 103 y verso 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos.
Hermano, la misericordia de Dios es grande. Aleluya. Dijo el profeta Jeremías, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios se va renovando día tras día. Día tras día, día tras día. ¿Por qué, hermano? Porque Él es bueno. Oh, porque su misericordia es grande y para siempre. Mejor que la vida es tu misericordia, Señor. Caiga yo en tus manos, aleluya, y no caiga yo en las manos del hombre, porque el hombre no tiene misericordia. Qué glorioso es poder conocer al Dios al cual nosotros servimos. Aleluya. Es mejor, hermano, es mejor la corrección de Él y no la corrección del hombre. Porque Dios, aun cuando manda juicio sobre la tierra, hermano, nunca se aparta su misericordia de Él. ¿Y sabe por qué? Porque antes de que sucedan las cosas, Dios lo avisa. El hombre no se percata, pero Dios le avisa, hermano, y eso es misericordia. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, entonces el tema principal de llamamiento de Mateo, aleluya, el tema principal, hermano, es porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué los pecadores, hermano? Porque es el pecador que necesita a Dios en su vida. Nosotros lo necesitamos, pero el que anda sin Dios necesita, hermano, con urgencia acercarse a Dios. Aleluya. ¿Usted se imagina que usted y yo hubiéramos rechazado el llamado de Dios cuando nos llamó? Hay muchos que nacen en el Evangelio y esa es una bendición. Que no nos trató Dios, el llamado que nos hizo fue muy diferente a los que estamos en el mundo, porque tuvieron la dicha de crecer en la iglesia. Aleluya. Dios trató de ellos de una manera diferente. A nosotros, hermano, unos estuvimos en la cárcel, otros en las drogas, otros borrachos. De ahí fue el llamado de Dios. Y otros, Dios los llamó aquí dentro de la iglesia, entre las bandas, aunque eran hijos de cristianos, pero necesitaban tener un encuentro personal con Dios. A su nombre, gloria. Entonces, hermano, ese es el mensaje principal del llamamiento de Mateo. El llamado al arrepentimiento. Mire, el domingo pasado les cité estas citas de Mateo capítulo 4, verso 17. El mensaje o el primer llamado de Dios, hermano, de nuestro Señor cuando comenzó a predicar. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que, ¿cuál fue su primera expresión, su primer llamado, hermano? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué, hermano, el llamado al arrepentimiento? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. El llamado al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces el primer mensaje del Señor fue un llamado al arrepentimiento. Juan el Bautista, su primer mensaje fue para el arrepentimiento. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Verso 2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermano, el llamado de Dios al arrepentimiento. En el libro de Lucas, Juan el Bautista, cuando ve las multitudes, que había profeta, que después de 400 años se levanta un profeta en Israel, acuden multitudes, y entre ellos fariseos,
saduceos, publicanos, soldados de toda clase. Y cuando los ve, hermano, sobre todo los fariseos, la expresión de Juan el Bautista, hermano, porque Juan el Bautista no era un hombre, hermano, que temía a la gente. Era un hombre, hermano, cuyo embestimiento o dentro de él se encontraba el espíritu del profeta Elías. ¿Y quién fue el profeta Elías, hermano? Aquel que oraba y fuego descendía del cielo. Al ver Juan el Bautista a las multitudes, mira la primera expresión: generación de víboras. Hermano, para que a alguien le hablara así a los fariseos, hermano, tenía que estar, aleluya, espiritualmente sin ningún temor de lo que estaba haciendo. Juan el Bautista, hermano, era el que venía preparando, hermano, el camino del Señor. Y al ver a esas multitudes, la expresión fue: generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y vea la expresión que les digo: mire, el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol. Pero no eran árboles literales, sino las personas. Y vea una cosa: ¿qué pasa cuando cortan un árbol y dejan tronco? Vuelven a hacer, pero si le cortan la raíz. Y vea la expresión, dice: el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto. Vinieron unos soldados y le dijeron: ¿qué haremos nosotros? No extorsionen a la gente, conténtese con su salario. Y a otros: ¿qué hacemos nosotros? Mira, si tú tienes 2 capas, dale una al que no tiene. Hermano, aleluya. Y lo que él estaba diciendo: mira, den frutos dignos de arrepentimiento. Porque el fruto se ve, hermano, cuando la persona ha cambiado. Aleluya. Entonces, ese fue el mensaje de Juan Bautista. El mensaje, hermano, al arrepentimiento. Ahora, ¿cuál fue el mensaje de los apóstoles? El primer mensaje de los apóstoles: arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento. Hechos 2:38, que es un verso que todos conocemos. Aquí Pedro estaba predicando, hermano, después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Su primer mensaje, el primer mensaje de la iglesia. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense, porque hay gente que se bautiza pero no se arrepiente. Tiene que arrepentirse para bautizarse. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y fíjese, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos se arrepintieron en ese tiempo? 3,000. Así que los que se añadieron y recibieron la palabra fueron bautizados como 3,000. ¿Cuál fue el mensaje, hermano, del Señor? Arrepentimiento. El de Juan el Bautista, el arrepentimiento. El de los apóstoles, el arrepentimiento. Y hoy en día de la iglesia, el arrepentimiento. El arrepentimiento. En Hechos capítulo 3, verso 19, aquí la Biblia nos enseña desde el verso 1, capítulo 3, verso 1, cuando Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa y oraron por aquel paralítico, hermano, y eso lo causó, hermano, de que los llevaran presos, los llevaran ante el concilio. Y vea la expresión del apóstol Pedro a esas multitudes, porque ahí, ¿sabes cuándo se convirtieron esa vez, hermano? 5,000. Primero fueron 3,000, luego fueron 5,000. Y después, dice, eran multitudes. Pero aquí en este mensaje, en este milagro, fueron 5,000 los que se convirtieron. Pero vea lo que le dice en el verso 19, 3:19. Pedro: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Arrepiéntanse, conviértanse para que su vida cambie. Dejen esa tristeza y venga la alegría, porque, hermano, refrigerio, hermano, es gozo, alegría en la presencia del Señor. Por eso cantamos unos cantos tan hermosos. No puede estar triste el corazón que tiene Cristo. Entonces, ¿cuál fue el mensaje? El arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Miren? Y uno habla del arrepentimiento, hermano, y es una palabra que la escuchamos y la escuchamos y la escuchamos. Pero, ¿qué significa arrepentimiento? ¿Qué dice aquel hermano que aleluya, que lo agarra la policía y le dice, tomando, deja de tomar, porque para la otra vez te voy a meter en lugar de un mes, 2 meses? Y nomás dice que sí. Y nomás sale y otra vez. ¿Por qué, hermano? Porque no está arrepentido. La persona que no está arrepentida, hermano, solo promete que ya no lo va a volver a hacer. Como aquel niño que dice, ay mami, te prometo que ya no lo voy a hacer. Pero al ratito, hermano, se le vuelve a olvidar y lo hace. Eso no es arrepentimiento. Hermano, el arrepentimiento en términos espirituales es dejar de hacer lo malo, lo que a Dios no le agrada, y volverse a Dios. Eso es un arrepentimiento. Un cambio de mente, cambio de actitud, cambio de dirección. ¿Hacia dónde íbamos nosotros, hermano, cuando vagábamos en nuestra mente, cuando, como dice Efesios, que estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos vagando en nuestra mente, estábamos perdidos? Íbamos, hermano, hacia, como decimos, hacia el desfiladero. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando Dios nos llamó, hicimos un giro, hermano, una media vuelta. Eso es arrepentimiento. ¿Sí? Volvernos hacia Dios. A su nombre. O sea que el verdadero arrepentimiento, porque hay un arrepentimiento temporal. Hemos oído mucho la historia de Saúl. Saúl, hermano, fue el primer rey de Israel. Pero este hombre, hermano, cuando Dios venía por medio del profeta y lo reprendía, tenía un arrepentimiento, pero temporal. No era genuino, porque volvía otra vez a hacer lo malo. Aleluya. Y llegó un tiempo, hermano, que lloró. Aleluya. Y arrepentimiento, hermano, no es llorar aquí en el altar. Porque mucha gente viene aquí y llora, hermano. Y su llanto es de verdad, porque salen lágrimas. Pero salen a la puerta, hermano, y se les olvida y se arrepintieron. ¿Por qué? Porque no es hermano, chéquenme allá afuera, por favor. Aleluya. Porque no hubo un cambio verdadero. No hubo un cambio verdadero. Entonces, el arrepentimiento, hermano, es cuando hay un cambio. Hay un cambio. Mire, te voy a contar una anécdota. En los tiempos del siglo XX, pues no había calefacción como la que tenemos ahora. ¿Cómo se calentaba la gente, hermano? Había caletones, pero de leña. Por medio de la leña. Y había un hermano, no era un hermano, era una persona que no conocía de Dios, que vendía leña. Y lo conocían porque era bien tramposo. No era una persona sincera. Hacía trampa en la leña. Entonces, llegó el evangelio a su vida, a su casa. Dios lo cambió a él y lo cambió a toda su familia. Y llegó la noticia a quienes vendían leña. Fulano, leñador, Dios lo cambió. Y decían, no, yo no creo eso. Decían ellos, no, sí. Bueno, pues lo voy a comprobar. Y que le ordena una carreta de leña.
Y antes de que se convirtiera, cortaba, hermano, los trozos de leña 5 pulgadas más cortitas. Pero después que se convirtió, eran 5 pero más largas. Y cuando vio, dijo, este hombre verdaderamente se convirtió. Y fue y se lo contó, les dijo, mira, sí se convirtió. Porque antes era un tramposo, daba la leña más cortita y ahora dice, la hará más grande. Entonces, ese es su fruto, que de verdaderamente está convertido al Señor. Entonces, hermano, el arrepentimiento hay un fruto en nuestras vidas. ¿Hay un fruto? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre sea la gloria. Aleluya. Entonces, hermano, el llamado de Dios al arrepentimiento, ¿para quién es? Para los pecadores, para la gente inconversa, para la gente que no conoce de Dios. Pero no significa que Dios también siga llamando a su pueblo cuando se extravía. Porque llega un momento, hermano, que dejamos, aleluya, gloria al Señor, el enfoque a lo que Dios nos ha llamado. Y ahí viene el mensaje de Dios que nos llama también al arrepentimiento. A su nombre, gloria. El mensaje del Antiguo Testamento, hermano, iba dirigido en su totalidad, casi todo, a su pueblo, al pueblo de Dios. Busquenme y viviréis, gloria al Señor. Aleluya, hermano, porque el pueblo, cuando dejaba a Dios, gloria al Señor, hermano, le iba mal por donde quiera que salía. Siempre, aleluya, era derrotado hasta que no se arrepentía, hermano, y se volvía a Dios. Los grandes males que el pueblo hacía y que Dios se lo tenía que recordar. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no me tienen agua. Así es con el pueblo de Dios, teniendo la fuente, hermano. Es por eso, hermano, que el juicio de Dios o la corrección de Dios para nosotros, la iglesia, mire, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A partir del momento que usted y yo, hermano, empezamos a caminar, es donde Dios nos va a pedir cuentas. Todos los hermanos, perdón, pero a partir de cuando usted y yo caminemos, es cuando Dios nos va a pedir cuentas. Aquello que te confió no lo cuidas, va a ser echa para acá. Tú no lo cuidaste. Y tú que tienes más, te lo guardas. Así es, gloria a Dios. Hoy en día. Pero no deja de llevarnos también al arrepentimiento. Porque mi pueblo me dejó, dice el Señor. Porque hay momentos, hermano, que el pueblo abandona a su Dios. Aleluya. Ya les conté la historia antes, allá en los 80 y tantos, casi para los 90, cuando Dios nos llamó, que nos sacó del mundo. Hermano, las iglesias, no, hermano, iglesias grandes. Porque yo llegué a una iglesia, hermano, eran como 600 personas, 600 miembros. Y después hicieron una iglesia para 1500. Hermano, no había un culto. Yo estuve en la iglesia de Ida, que era la de como 6 años. No había un culto, no importa si eran jóvenes, damas, dorcas, a doctrina, oración, escuela dominical, culto evangelísticos, hermano, había como 7 cultos a la semana. Todos los cultos estaban llenos. Pero antes la gente no tenía lo que hoy tiene. Me acuerdo que la mayoría de nosotros vivíamos en apartamentos, muchos en un solo apartamento. Viajábamos en los venes, ya casi eso se acabó, ya las iglesias casi no tienen las venes, camionetas para llevar los hermanos. A mí me tocó 3 años manejar una vez, llevando los hermanos.
recogiéndolos a cada culto. Eso ya se acabó. Porque, hermano, la mayoría de la gente, hermano, tiene carros nuevos, casas nuevas, o un lugar propio para vivir. ¿Qué fue lo que pasó? Que la gente, hermano, el gobierno, los bancos, porque antes era muy raro que los hispanos le dieran crédito. Empezaron, hermano, de pronto, hermano, ya los parqueaderos se comenzaron a llenar con carros nuevos y gloria a Dios, que es una bendición. ¿Ah? Ya no vivían en apartamentos, ahora tenían su casa y gloria a Dios. Pero pasó algo terrible, que por pagar la casa y el carro se ponían a trabajar horas extras y se dejaron de asistir al culto. Y vaya usted ahorita, hermano, están las iglesias ni la mitad. ¿Usted sabe cuánta gente pasaba por aquí, hermano? Y éramos llenar de unas cuatro líneas de esas. Pero no quieren de Dios. Mateo fue llamado y atendió el llamado. Mateo atendió el llamado. El Señor le dijo, sígueme. A Pedro y a Juan, Andrés, sígueme. Y dejaron todo y le siguieron. ¿Qué hubiera pasado si usted y yo no le seguimos cuando Él nos llamó? Porque hay veces, hermano, que el llamado nomás se nos presenta una vez en la vida. Una vez. Aleluya. Entonces, ¿por qué digo yo, hermano, que la iglesia se está olvidando de Dios? Porque la iglesia hoy en día, hablando en términos generales, nos hemos ocupado en el materialismo. En el materialismo. El materialismo no es malo. El dinero no es malo. Lo malo está ponerle el amor a eso. Ponerle el amor, hermano. A su nombre sea la gloria. Pasen los músicos, por favor. Hermano, todos esos acontecimientos que estamos viendo, los fenómenos de la naturaleza. Miren, por Tyler, hablando con el hermano Peter, que es el que tiene más tiempo aquí. Hermano, ¿cuándo había pasado una tormenta como la que nos pasó? Es primera vez. ¿Usted sabe qué significa eso? Que en cualquier momento nos llega algo más fuerte. ¿Cuándo se oía, hermano, todos estos huracanes que están? Yo no me acuerdo, o sea, esto, hermano, no sé mucho que empezó. ¿Y sabe por qué pasa todo eso? Por el calentamiento global. Científicamente se ha comprobado que es el calentamiento global que está haciendo que suceda todo esto. Y a veces nos ponemos tan cómodos en este mundo. Hay como un contentamiento, hermano, en el sistema de este mundo, que estamos quitando nuestra mirada en lo principal, en lo eterno. Y esto es un mensaje, hermano, para todos. Para todos, para todos. Nuestro hermano Fernando en el devocional hablaba sobre cuando venía el oso y le agarraba la corderita a David y se la llevaba. David no le decía, bueno, mira, le hablaba, mira, oso, por favor, dame la corderita, no te la lleves. No, él iba y se la agarraba de los hijos. Porque hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. Hermano, el apóstol Pablo, cuando se despidió de los hermanos, aleluya, en su tercer viaje misionero, congregó a los ancianos y se pusieron en el mar. Ahí estaban, oraron, se abrazaron y les dijo Pablo,
esta es la última vez que van a ver mi rostro. Y comenzó a decirles, mira, se van a levantar de entre vosotros hombres, lobos rapaces, que van a destruir el rebaño. Cuídenlo. Por eso los ancianos, nosotros, los mayores, somos los que tenemos que poner el ejemplo para los nuevos. Nosotros, los más viejos, somos los que tenemos que cuidar, porque nosotros estábamos dando un ejemplo. Y lo que le dijo me impacta. Les dijo, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Usted cree que ser salvo es fácil? Mis amados, nos va a costar mucho. Y es lo que el mundo y muchos no quieren, el rechazo. Es lo que el mundo está ofreciendo. La iglesia tiene que ir en contra de la corriente del mundo. Usted ve muchas congregaciones, hermano, que ya no sabe si son cristianos o no. ¿Por qué? Porque van hacia donde el mundo va. Gracias a Dios que todavía hay gente que predica la sana doctrina. Aleluya. Y enseñamos lo que este libro sagrado nos dice. Que el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios